Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es jueves de maestros que dejan huella. Y es un lujo tener con nosotros al licenciado, maestro y doctor Carlos Gutiérrez Montenegro. Una vida dedicada a la docencia, a la educación, a la investigación. Un lujo tenerlo aquí. Veamos de quién se trata. ¿Quién es Carlos Enrique Gutiérrez Montenegro? Nació en Saltillo en 1953. Cursó su educación básica en esta misma ciudad. Es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila. Realizó maestría en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es candidato a doctor en Investigación e Innovación Educativa por la Escuela Normal Superior de Nuevo León, profesor Moisés Sáenz Garza, Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrático en diferentes materias de psicología y educación desde 1973 en las siguientes universidades e instituciones de educación superior. Universidad Autónoma de Coahuila de 1973 a 1987. Universidad Autónoma del Noreste de 1978 a 1980. Universidad Veracruzana de 1979 a 1984. Universidad José Vasconcelos de Durango, de 1989 a 1990. Universidad Pedagógica Nacional Unidad Saltillo, desde 1986 a 2021, obteniendo plaza de tiempo completo mediante concurso de oposición nacional, alcanzando el nivel de maestro titular C. Director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Saltillo, de febrero de 2017 a febrero de 2020. Asesor de la Dirección de Educación Especial Federalizada de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Coahuila y del Centro de Investigaciones Psicopedagógicas, de 2000 a 2012. Fundador y asesor técnico de la revista Puntos, del Boletín Notas de Investigación y de la revista Magazine. Actualmente desarrolla los campos de Psicología y Educación en el Centro de Asesorías Asociación Civil, institución fundada en 1978, como director y psicoterapeuta psicoanalítico. En el campo de la comunicación ha sido editorialista en noticiarios y programas de opinión de diversas televisoras locales y estatales, así como productor de programas especiales del 2003 al 2020. Comentarista de psicología en Panorama Local, en Radio 1330. Ha enfocado sus líneas de investigación en la comprensión de los procesos profundos de la personalidad humana y sus múltiples manifestaciones, en el estudio de la sexualidad humana y en la difusión de la ciencia, diseñando y operando el diplomado en educación sexual. Algunos de sus principales escritos, estudios e investigaciones. Psicoanálisis y Sociedad, publicado por la Universidad Veracruzana. Escuela para Padres, publicada por la Secretaría de Educación Pública de Coahuila. Diseñó el diplomado Escuela para Padres para la Universidad Pedagógica Nacional. Superación Docente, para el Instituto Tecnológico de Saltillo. Diseñó el estudio exploratorio y prospectiva del programa Merced en el estado de Coahuila para la UNICEF México en 1998, en colaboración conjunta UPN, DIF y Secretaría de Educación Pública de Coahuila. Desarrolló la investigación ¿Qué preguntan los niños acerca del sexo?, publicada en la revista Puntos. Realizó el estudio de las condiciones determinantes de la reprobación en la Universidad Tecnológica de Coahuila. Es coautor del libro Soñad solo los daños, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional en 2007. Autor del curso taller La Investigación Documental. Ha colaborado también en diferentes revistas como Puntos, Retos, Saltillo, Encuentro del COECID y otras. Es miembro certificado de la Academia Internacional de Psicoterapeutas Eclécticos con sede en Melbourne, Australia, y es miembro constituyente del Colegio Nacional de Psicólogos AC con sede en México. Es miembro fundador del Círculo de Estudios de lo Inconsciente. Asimismo, es apasionado de la ciencia y de las posibilidades de su divulgación. Es diseñador del proyecto de Museo Itinerante Interactivo Ómnibus de la Ciencia, patrocinado por fondos mixtos de CONACYT y del Gobierno del Estado, bajo supervisión del COECID, que estuvo en actividad en el medio rural en Coahuila, desde el año 2005 hasta el 2013. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy, en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy, al profesor, licenciado y maestro en educación Carlos Enrique Gutiérrez Montenegro, nuestro maestro que deja huella de este jueves. Pues le reiteramos, un honor y un orgullo tenerlo aquí, profe. El orgullo Felicidades. Felicidades por esa gran trayectoria educativa. Gracias, pues estoy muy contento aquí. Que no es la primera vez que estamos aquí. Claro, Estuve claro. en Zócalo 10 años escribiendo. Exactamente.
Esta es su casa y lo será siempre. Qué amable. Gracias por esa trayectoria y por todo lo que usted ha aportado a la educación de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro estado y del país. ¿Qué es para usted la educación, maestro? Pues es lo más importante que tiene el ser humano. Yo creo que no hay un país fuerte sin educación fuerte. Creo que la educación es el paso al futuro. Un país que no cultiva su educación es un país que no tiene futuro. No es que le falte futuro, no tiene futuro. No tiene futuro, No tiene para futuro. empezar. Entonces, la educación en todos sus aspectos, en todas sus acepciones, es lo más esencial que puede hacer, que puede desarrollar y que puede fortificar el ser humano. No hay otra. La educación formal, la informal, la no formal, todo esto es educación que construye ser humano. Es decir, los seres humanos nos construimos mediante la educación. Sin educación no fuéramos seres humanos. Seríamos pues no sé, animales cualesquiera, pero nuestra segunda naturaleza es la naturaleza social que sin educación no se fortifica, no se socializa. ¿Usted cuándo decidió, profe, que esto era lo que usted quería hacer? Bueno, la vida me ha llevado ahí, ¿no? Las puertas se abren, uno entra o no. Entré pues desde la secundaria, que digo yo, no me gusta cómo me enseñan. La secundaria fue un conflicto para mí y entonces dije, bueno, ¿será la única manera de enseñar? Y creo que no. Creo que tenemos que ir desarrollando metodologías de enseñanza cada vez más útiles, cada vez más fuertes. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso vital para la humanidad y tenemos que enseñar, que desarrollarla y enseñarla todos. Pero en fue nuestro una lugar. rebeldía positiva. Pues tal vez sí. Sí, fue una rebeldía Tal vez positiva, sí. pero también refleja que traía muchas bases de su hogar. ¿Había maestros en su casa, sus papás, algún familiar directo? Mis papás fueron autodidactas. Ninguno de ellos cursó secundaria, por ejemplo. Eran tiempos difíciles, pero leían mucho y les gustaba la cultura y pues había una biblioteca bastante amplia en Oiga, casa. ¿originarios de dónde? Mi mamá de San Luis, mi papá de Jalisco. Y tenían muchos libros, una biblioteca. Se juntó muchos libros y nos hicieron como pues muy aficionados a la lectura. Desde muy pequeños, alguna vez mi hermano y yo estábamos haciendo travesuras en la biblioteca y entonces llega mi madre, ¿qué están haciendo? Agarramos el libro, estamos leyendo. Pero los libros que agarramos, me acuerdo El Tigre de la Malasia, que era maravilloso, me enganchó y desde ahí ya no pude dejar de leer. Era para justificar una travesura, Sí. pero sirvió bastante. Sirvió, son los acontecimientos como afortunados. ¿Y ahorita ¿no? qué libro está leyendo, profe? Ahorita estoy leyendo libros de vampiros. Anda. Yo no soy muy Anne experto en Rice, nada, algo. en nada, pero sí creo que soy experto en vampiros. Ay, Vampiros qué humanos. interesante. Vampiros humanos, claro. Vampiros humanos, Eso el es tema energético, así. lo único que me reconozco como experto, ¿no? En eso. ¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído en su vida? El que más le marcó. Híjole, pues hay muchos, diría como aquel clásico, muchos, pero no me acuerdo todo. No, sí me acuerdo. Y tal vez El Sinuel egipcio, de Mika Waltari. Mika Waltari es un autor finlandés extraordinario. Es historiador, pero a la vez un literato de gran proporción. El Sinuel egipcio, El etrusco, Marco el romano, tiene muchos libros históricos vívidos, maravillosos. Porque ya que es experto en vampiros, aquí en Saltillo habrá muchos. Vampiros yo creo que sí. Yo creo que también Los debe haber encontramos. algunos cuantos. Unos cuantos, sí. La tradición de los vampiros es una tradición milenaria que viene del dragón por una parte, del lobo por otra parte, que se conjuntó en esa obra maravillosa que abrió los ojos a la cultura occidental, que se llama Drácula, Sí, de claro. Bram Stoker. Y bueno, hay otros, hay muchos más, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, son ejemplos maravillosos, pero hay muchos. El vampiro sí existe, sí tiene existencia real, pero ¿en dónde existe? En un ámbito que se llama la noósfera.
En la noósfera vive no solo el vampiro, vive el dragón, vive el monstruo, vive... Es el lugar donde la fantasía humana se concreta. Ya. Podemos a través de este tipo de textos y este tipo de historias ganchar a los niños para que se hagan aficionados a la, Por supuesto. a la lectura. Por supuesto, cometemos un error. Cometemos el error de hacerlos leer clásicos complicados, maravillosos, pero complicados en secundaria. Don Quijote de la Mancha, que lo he leído 3 veces y no paro de pensar en ello. Pero lo leí ya adulto, no niño. Yo creo que estamos con una perspectiva diferente, tenemos que enseñar a leer, pero enseñar a leer a partir de obras sencillas, interesantes y actuales, porque el niño va formando su conocimiento a partir de su realidad actual y de ahí se despega a otros mundos. Pero si lo queremos meter a un mundo que ni siquiera tiene idea, se va a sentir un extraño en ese Sí, mundo. pues si le pones a un niño un libro de Dostoyevsky, pues te va a decir, no, abuelito. Sí, no, gracias. No, muchas gracias, ¿verdad? Hasta ahí. Mejor me quedo con el iPad y el celular, Que ¿no? también enseña a leer. Yo creo que nunca habíamos leído tanto como ahora, pero la lectura es corta, es de fracciones y además con a veces lenguajes no muy apropiados. Es decir, faltas de ortografía, caminos que no debíamos tomar. Pero sí estamos leyendo mucho por el celular. El celular es una pieza clave de la evolución humana. Es la facilidad que tienen ahora los niños y los jóvenes. Pero hay un los abismo celulares entre, y las tabletas. entre leer Sí, un por sitio serio o información seria a redes sociales donde van scrolleando ahí con textitos, como usted dice, mal escritos muchas veces. Pero escriben luego. Sí, Y también. entonces Y eso ya es una eso ya es ventaja. una ventaja. Estamos perdiendo la habilidad de escribir a mano. Las investigaciones actuales dicen que entre más escribimos a mano, más se desarrolla nuestro cerebro. Es muy importante seguir escribiendo a mano. Pero bueno, pues por lo Pues menos ahora es una escribir, herramienta ¿no? y la utilizan mucho. Y es una herramienta fundamental. Y yo veo a niños y jóvenes que son rapidísimo para escribir. Sí, Sin ver. impresionantes. Y sin Yo con mis dedos de salchicha para azar, pues no puedo, ¿verdad? Me queda muy chiquito el tablero, el teclado. Sí, así es. Maestro, estamos en una región privilegiada, instituciones que han marcado huella en la educación de nuestro país. El Ateneo Fuente, la Escuela Normal Superior de Coahuila, la Escuela Normal de Profesores, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Tecnológico de Saltillo, La Universidad 73, la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual usted ha sido maestro y director. Estamos en una región de mucha educación. Sí, de mucha educación. Tal vez no la Atenas de México, como nos gustaba decir, esa tal vez es Jalapa, que es impresionantemente culta, pero es una de las ciudades cultas de México. nuestro país. Uy, sí, claro. Ahorita estamos ya en una cultura global. Ya no es una sola ciudad, sino es una región, que es la noósfera también, global. Ya estamos conectados con todo el mundo. Y esta conexión, a partir de estos años, a partir del año pasado, se está haciendo impresionantemente rápida con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un elemento que tenemos que desarrollar y que los maestros tenemos que entrar a ella. Ahorita estoy... Aquí ya nada de que no la quiero y no la voy a aplicar. Tenemos que entrarle. Porque si no nos vamos a rezagar. Y si nos quedamos atrás, no solo en la educación, en todo nos vamos a quedar atrás. El nearshoring nos está exigiendo mayores capacidades cada vez y si no desarrollamos en nuestros alumnos esas mayores capacidades, se nos va a ir de las manos esto. Profe, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones bueno, y en general, ¿no? Con esta sociedad actual en comparado con hace años, ¿no? Yo me acuerdo de chiquito, si te caes te levantas, es decir, me pegué y me levanto, ahora pues hay que ir por el niño y no sé. ¿Qué está pasando? Porque también vemos, nos vemos muy limitados en la autogestión de nuestras emociones. Y bueno, estamos viendo complicaciones como un incremento muy serio en el tema de suicidios, por ejemplo, ¿no? Complicaciones con nuestros jóvenes y demás, consumo de sustancias. ¿Qué es lo que ve usted que está sucediendo en este entorno? Una evolución de la sociedad, una evolución que no siempre es positiva, pero es una evolución. Las generaciones son diferentes. Se está dando en llamar a esta generación la generación de cristal. Yo no lo creo.
Yo no creo en eso, yo creo que es una generación que ve la vida diferente y a veces la ve de manera nihilista, es decir, negativa, oscura, pero es parte del avance. Cuando no permitimos al niño entender su realidad de afuera, tampoco entiende su realidad de adentro y ahí estamos verdaderamente en problemas. Es importante que no nos fijemos en las desviaciones de la sociedad como el suicidio, la drogadicción, sino en el avance de la sociedad en cuanto a los avances teóricos, a los avances conceptuales, es más, a los avances éticos. La ética como nunca antes se ha estado estudiando y se ha estado aprendiendo. Sabemos que hay suicidios porque estamos promocionando, estamos viendo cuando la gente se suicida, pero la gente siempre se suicidaba, siempre. Había un tipo de suicidio que todos ocultábamos. No pasó nada, fue un ataque al corazón, un accidente. Entonces, ahorita estamos viendo más porque está hablando más. La información es fundamental y la información se está dando más y más popular, vamos. Mucho más amplia. Mucho más amplia y se divulga mejor. Entonces, por eso es que sabemos que hay ese tipo de suicidios. Sí es cierto que la sociedad cada vez está presionando más. ¿Cuál es el país en donde más se presiona y más número de suicidios hay? Corea, Corea del Sur. Porque es una presión extraordinaria. Ahí el que no entra a la universidad es un fracasado, por ejemplo, y está ya rumbo a la depresión y rumbo al suicidio. La depresión... Es un país que está, pero sí, rapidísimo. Tremendo. Yo me he fijado en Seúl, vas en las escaleras eléctricas y la gente no le sigue el paso a la escalera, la gente va corriendo porque se le hace lento. Eso refleja cómo está todo el país en una competencia brutal. En una competencia brutal, bueno, que ha generado muchísimos avances tecnológicos, pero que, como dice usted, el que no llega a las metas y a los objetivos, pues se siente fuera del área, ¿no? Lo señalan como fracasado. Exactamente. Entonces es una presión social terrible que a las estructuras sensibles o débiles pues las rompe. Sí, eso me llamó mucho la atención en Corea. Cómo la gente anda y en la misma calle, todos rapidísimos y una competencia brutal. ¿Qué pasa con la educación en México, la actual educación que está impulsando la 4T, que dice yo prefiero ver niños felices que competitivos? Desde su punto de vista, ¿está mal, está bien o qué tenemos que hacer para lograr las dos cosas? Pues sí, hay que hacer cosas para lograr ambas oportunidades, ¿no? Creo que la nueva escuela mexicana tiene que refinarse. Creo que está apenas embrionaria. Hay cosas positivas. Sí, definitivamente hay cosas positivas, pero hay muchas cosas que tienen que cambiar, que tienen que modificar, que se tienen que revisar. No considero que vaya a ser un fracaso, ni mucho menos, pero sí considero que así como están, por ejemplo, los libros de texto no van a ser comprendidos perfectamente por los maestros, porque no se les ha enseñado el fondo a los maestros. En la UPN desde hace mucho tiempo tenemos ese tipo de estructuras, es decir, no que la escuela esté en el centro, que la comunidad sea lo fundamental, no. El niño debe ser lo fundamental, ahí no estoy muy de acuerdo con la nueva escuela mexicana, pero sí que la comunidad tome en sus manos a la escuela, eso está muy bien, y que haya un intercambio de opiniones con la comunidad, eso está también muy bien, pero hay que ver cómo es la comunidad, porque también esto entraña un peligro. Comunidades muy conflictivas o negativas van a ser una escuela conflictiva y negativa. Entonces, son los claroscuros de la nueva escuela mexicana que se van a tener que refinar en un momento. Y que le falta todo el entorno integral, como usted dice, ¿verdad? Y con las comunidades. La capacitación del maestro. La inclusión del tema socioemocional, como se está proponiendo desde el gobierno del Estado en educación básica, ¿realmente tiene una aportación seria? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Que viene del año 2010, se está rescatando, que es una de las partes más importantes del Plan 2010 en educación básica y que afortunadamente se está rescatando. La nueva escuela mexicana lo deja a un lado y no debería de ser dejado a un lado. Si conocemos el exterior, tendremos también que conocer el interior, porque si no, no hay armonía y no hay la capacidad de avance y de saber las posibilidades de avance de cada quien. Oye, pero también la educación, el tema socioemocional de los propios profesores, me parece que también habría que
que meter las manos en el tema, ¿no? Porque también hay muchos profesores que cursan con situaciones, vaya, Por supuesto, siguen siendo seres humanos, ¿no? humanos, claro, y también con los padres de familia. Los padres de familia son exacto. específicos para el desarrollo emocional. Tienen que integrarlos. Porque son los totalmente. primeros profesores del niño. Claro. ¿Dónde se empieza la educación? En la casa, claro. por supuesto. Las escuelas para padres es un proyecto que no ha tomado forma desde hace mucho tiempo y que sí se debería poner mucho más atención en su desarrollo, pero su desarrollo actual, que tenga que ver no solamente con la educación socioemocional, la educación interna, sino también con el manejo de las nuevas tecnologías, en donde deberíamos enseñar o donde se debería aprender el manejo de la televisión, el manejo de los smartphones, el manejo de toda esta nueva tecnología es en casa, primero en casa. Maestro, regresando a su trayectoria, ¿cuál es la más grande satisfacción que le ha dado la educación a usted? Que me haya dado la oportunidad de desarrollar el ómnibus de la ciencia. El ómnibus de la ciencia fue una experiencia extraordinaria para mí. Nos planteamos esto, vamos a llevar a la ciencia al niño, no el niño a la ciencia. Vamos a llevar a la ciencia que toque al niño, no que el niño toque a la ciencia. Y entonces dijimos, bueno, pero niños de poblaciones marginadas o de poblaciones rurales, ¿cuándo van a conocer un museo de ciencia? Nunca. Vamos a llevarles el museo ahí. Y fue un proyecto que duró 6 años, que fue, creo que muy satisfactorio, muy bien, salió muy bien evaluado. Ya ahorita no está en... Pero se debe retomar. Se pudiera retomar. Ahorita está funcionando un ómnibus semejante en Cali, Colombia, otro en Villahermosa, Tabasco, y el de nosotros pues ya no. Ya. Pero de aquí salió la idea y Oye, ya ¿qué es lo todos que los lugares les- donde se ha compartido. Sí. ¿Qué es lo que así les es. incluían? ¿Qué les llevaban? Algo que nos pueda compartir. ¿Qué les llevaban? Entraba uno era un ómnibus con dos apartados, dos áreas. Dos áreas. La primera área era el área donde el niño iba a entender la ciencia porque la ciencia le iba a tocar y eran estaciones en donde a partir del maíz, a partir de generar situaciones con el maíz, iba viendo cómo la ciencia formaba su vida cotidiana hasta llegar al espacio. La última estación era la Estación Espacial Internacional, en donde a partir de un espejo se veía como astronauta y luego aquello cambiaba, se perdía la estación y se veía él reflejado. Entonces el niño a partir de entrar era tocado por la ciencia. Y el otro área era para experimentos, experimentos que normalmente no se hacen en la escuela y que estaba como en una cápsula espacial en la otra. Y entonces los niños salían muy motivados. La primera vez que lo utilizamos, lo practicamos fue en San Antonio de las Alazanas, en la secundaria. El primer niño que baja, dio la vuelta y baja y dice, está chido. Y yo dije, ya le hicimos. Sí. Está chido. Ya le ganamos. hicimos. Si ya lo considero chido, Sí, es que ya está. es positivo. Sí, Bien No, pues yo creo evaluado. que es un proyecto que debe recuperarse. Sí, y además sí, una sí. aportación muy importante de usted. Sí, ahora no sería igual, ahora sería No, a pues hay que- partir de inteligencia artificial. Claro, Sí. ya con todas las nuevas tecnologías y Ya las el nuevas ómnibus tendencias. debería estar en el celular. ¿Cuál es la motivación que hay atrás del profesor Carlos Gutiérrez para que siga usted con ese entusiasmo, esa entereza y esas ganas de seguir aprendiendo y de seguir compartiendo todo lo que usted sabe? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás de usted? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? Yo creo que la ayuda al prójimo. Yo creo que la ayuda al prójimo. Creo que vale la pena todo esfuerzo que haga uno por educación o por tratamiento, por el equilibrio personal, vale la pena. Yo creo que ver a una persona, a una mujer, por ejemplo, llega a psicoterapia y empezamos a trabajar con ella, tiene un conflicto familiar severo y con el tiempo va entendiendo que el conflicto lo puede arreglar a partir de ella. Y empieza a arreglar y a veces se divorcia, a veces el matrimonio funciona mucho mejor, los hijos se benefician y eso es una satisfacción enorme. No hace uno el trabajo, uno solo es facilitador, pero en la facilitación está la satisfacción.
Pues qué manera tan bella de pensar, maestro. Felicidades por esa trayectoria, por todo lo que ha aportado usted a cantidad impresionante de niños, jóvenes y adultos y a cantidad impresionante de maestros, y sígalo siendo, Gracias, por favor. Además, querido. esté su casa. Y aquí no necesita invitación, solamente nos habla y nos dice, Chuchuy, Edith, mañana voy a estar ahí. Voy para allá. Y el tema que usted nos traiga seguramente va a ser de interés para nuestra audiencia. Voy a Muchísimas tomar en gracias. cuenta la- Gracias por estar aquí, Gracias, maestro. Gracias Un gustazo por y un invitarme. privilegio enorme. Gracias por invitarme. 8 de la mañana con 30 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información y más entrevistas la mañana de este jueves.